comprobado que estamos con el micrófono encendido y que se escucha perfectamente. Bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda su docente de oratoria, Marjorie Padrino Quintana, y estamos acá para nuestro tercer encuentro síncrono. Quisiera comenzar con la pregunta: ¿por qué los discursos de corta duración generan mayor impacto? También quisiera preguntar si el fin de un discurso es generar aplausos o generar acción. Con estas dos preguntas en mente, damos inicio a este encuentro síncrono. Permítanme compartir. Ok, tenemos acá la siguiente presentación. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono de la asignatura Oratoria Electiva. Hoy vamos a sumergirnos, estimados estudiantes, en una actividad dinámica de unos aproximados 30 minutos sobre lo que es el discurso de cara a la tercera actividad sumativa. Elaboración del discurso, así es el título de esta presentación, y que nos va a llevar a un paseo por la etimología y la composición del discurso escrito. No solamente nos vamos a enfocar en la parte técnica, también en la parte etimológica, etimología y composición del discurso escrito, es decir, una misma calle de doble vía o de dos vías. Esta actividad está prevista para que entendamos las raíces del discurso. Y el discurso es una herramienta poderosísima de comunicación. Y por supuesto que no nos vamos a quedar en la teoría. También queremos llevar a la práctica estos aprendizajes. Recuerden que ese es el norte de la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Para qué? Para que usted pueda paso a paso construir o elaborar un discurso. Podemos empezar diciendo que el discurso es la expresión de un pensamiento, pero no solamente la expresión del pensamiento, es la expresión organizada de un pensamiento. Y vamos a empezar entonces. Vamos a, permítanme acá que encuentre el cursor, subir. Etimología del discurso escrito. No podemos hablar de discurso escrito sin antes conocer su origen, sus raíces. Acá nos podemos preguntar en este punto de dónde proviene la palabra discurso. Pues bien, el término como tal proviene del latín discursus, que allí lo tenemos en el primer recuadro de color azul, y proviene del latín discursus, que da a entender correr de un lado a otro o moverse entre ideas. Y esta palabra se compone de la partícula dis, deriva precisamente de separación, y currere, que deriva de correr, es decir, separación de ideas, moverse, quizás evocar un flujo dinámico de pensamiento como un río que conecta las orillas, ¿sí? En griego, nosotros podemos tener en consideración que se relaciona con logos, es decir, con lógica, con palabras, con razón. Y es la base de la retórica de aquel filósofo orador Aristóteles. El discurso, entonces, no solamente es palabra, sino una lógica organizada para convencer, para persuadir. Entonces tenemos que discursos es correr de un lado a otro, correr de una idea a otra. De acuerdo a lo que hemos acabado de mencionar, es la disposición lógica
de pensamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Discurso. No solamente dijimos, nos vamos a enfocar en la parte técnica de cómo elaborarlo, sino conocer sus orígenes. Acá tenemos, en cuanto a su evolución histórica, que siempre es bueno pasearse por ella, en griego, discurso se relaciona, como ya lo mencioné hace un instante, en lógica, en palabras, en logos, base de la retórica de Aristóteles. Es decir, el discurso no solamente son palabras, sino una razón, una lógica organizada. ¿Para qué? Para persuadir. En la antigua Roma, Cicerón lo elevó a oratio, que es el arte de hablar en público. Hoy, discurso escrito es la forma preparada de un discurso que va a presentarse al público. Si en este momento podemos imaginarnos el discurso de Martin Luther King, yo tengo un sueño, y precisamente el origen de ese discurso radica en unir aristotélicamente la, la palabra patos, la palabra logos y la palabra ethos. Patos en griego se deriva entonces o significa emoción, lógica, logos, estudio, argumento, razón, y ethos, credibilidad. Ahora, nosotros debemos tener esto en cuenta para poder saber hacia dónde vamos. Uy, se me corrió allí la letra, la primera parte. Bien. Elementos claves de la composición de un discurso escrito. Para empezar, allí les estoy compartiendo una estructura clásica. Tenemos en el medio como una figura que denota un edificio, y es precisamente componer un discurso, es como justamente eso, una construcción, la edificación que tiene una base sólida. A partir de esa base sólida, unas columnas lógicas y un techo impactante. Repito, una base sólida, unas columnas lógicas y un techo impactante. ¿Sí? Ahora, la composición del discurso escrito sigue el modelo aristotélico, que es exordio, narratio, propositio, probatio, refutatio y peroratio. Esto es precisamente como armar una base sólida con columnas lógicas y, por supuesto, con un techo impactante. ¿Alguna duda hasta este momento? Les decía entonces que construir un discurso es como edificar una estructura sólida que se inicia con el gancho o lo que llamamos introducción, exordio. Puede ser a través de una pregunta. ¿Para qué? Para captar la atención. Puede ser el uso de alguna historia. Posteriormente encontramos el elemento narración o narratio, que expone los hechos claros y de forma secuencial, cronológicamente hablando. Y la tesis enuncia el argumento central. ¿Cuál es el propósito de esa composición discursiva? Otro elemento que forma parte de lo que es la creación y la elaboración de un discurso, tenemos, luego de una vez planteada la tesis, que no las teníamos en la lámina anterior, una vez planteada la tesis, entonces vamos a sostenerla. ¿Con qué? Allí podemos leer con pruebas.
es decir, con argumentos, con datos, con ejemplos, con analogía. Es decir, vamos a sostener las pruebas irrefutables de nuestro discurso. Por eso que siempre les digo en clases, la oratoria, al elaborarse un discurso, el fin o el propósito no es la manipulación, es persuadir con la verdad. Luego que hemos pasado el proceso de plantear nuestra idea, hay que sostenerla con argumentos irrefutables, con pruebas altamente lógicas. Y aquí entramos en lo que es probatio, ¿no? Donde presentamos esos datos, esas analogías. Y cerramos con peroratio. La perorata es esa conclusión que resume esa tesis, esa idea básica, principal, y lanza entonces un llamado a la acción que sea o represente el techo impactante, es decir, un llamado a la acción con emoción. ¿Estamos claros hasta este momento? ¿Alguna duda? Cualquier pregunta al respecto, por favor, pueden hacerla llegar al foro de dudas. Saludos, buenas noches, Eden. Buenas noches, profesora, ¿cómo están? Bien, bien, bienvenido. No sé si tienes rato ya. No estoy llegando en este momento. Ah, ok, ok. ¿Cómo te ha ido con las sumativas anteriores? Pues bien, bien, gracias a Dios. Han sido interesantes, son temas interesantes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos y estaba comentando un poco, ¿no? De lo que son esos pasos para la elaboración de un discurso efectivo. No solamente nos habíamos enfocado hasta este momento en en lo técnico, sino que también en el origen de la palabra discurso, que precisamente de donde proviene o de donde se origina, da a entender que es pasearse por diversas ideas y hacerlo de manera lógica con la finalidad de persuadir. De allí la importancia de la oratoria que nos enseña cómo ser eh, o parecer creíbles y serlo también, por supuesto. Ahora, de la teoría pasamos a la práctica y aquí tenemos la realización de un discurso que realmente sea efectivo, no solamente tiene que ver con escribirlo, sino pulirlo para el momento que vaya a ser expresado ante un público, para el momento donde hagamos ejercicio de la oralidad, corrigiendo cómo están las repeticiones, las pausas o algún ritmo. Ahora, pasar del papel a la acción de manera efectiva no es tan sencillo. Una cosa es escribir nuestro discurso sobre papel o sobre el teclado y otra cosa muy diferente o con otra energía es presentarlo al público. De hecho, hay expertos en oratoria que dicen que todos tenemos tres discursos cuando hacemos uno. Lo que escribimos, lo que decimos y después de haber terminado el discurso, lo que queríamos haber dicho. Siempre hay alguna idea que o va a faltar o va a sobrar, porque no solamente se trata de escribir un discurso para ser leído, sino para ser escuchado. Y por ello es que la sumativa número 3 tiene tanta relación con la 4 porque el hecho de crear nosotros el discurso escrito es una experiencia y llevarlo a la parte oral también es otra. Ya, como sé que trabajas en radio, mucho de eso ya lo hemos vivido en cabina, que es precisamente yo redacto la noticia o voy escribiendo lo que va a ser mi conversación o mi comunicación con los oyentes. Y cuando estoy al aire es otra cosa, es otra energía. Y es cierto. Sería entonces como paso a paso escribir para el oído. Hay discursos memorables que nunca fueron escritos y hay discursos escritos que nunca fueron oralizados o expresados. Primeramente debemos
describir cuál va a ser nuestro propósito y a qué audiencia lo vamos a llevar. Allí, cuando estamos realizándolo, en mente sabemos quién es nuestro público. Seguido vamos a hacer una investigación, pero se sugiere que sea de fuentes creíbles. La Es investigación es del tema del discurso, no sí, de la oratoria, ¿verdad, profesora? precisamente del tema del discurso, Ok. exactamente. Seguido de esa investigación, de esas fuentes que sean confiables para poder armar nuestro discurso de manera estructurado, en este proceso también encontramos, además de un borrador que ya tiene organizadita sistemáticamente todas nuestras ideas, encontramos el paso de incluir estilo retórico. ¿Qué es incluir estilo retórico? Bueno, eh, las anáforas, por ejemplo, la repetición de palabras o conjunto de palabras clave que deseamos enfatizar o que nuestra audiencia recuerde, ¿sí? También puede ser una pregunta, un silencio, una pregunta que no va a tener respuesta de inmediato, queda así como para reflexión. Y por supuesto que además de aplicar ese estilo retórico que conecte, que haga una retroalimentación con nuestro público, hay que revisar la oralidad. Es como la curación a ese texto escrito. Por lo general, hay quien lo realiza, tarda 24 horas para volverlo a ver y comienza a leerlo en voz alta. Allí es donde la teoría, la técnica y los conocimientos que tengamos del origen y la forma del discurso se convierten en realidad, en un impacto real. Siempre le digo a los estudiantes que un discurso tiene que ser como una película. Cuando uno va al cine, ve la película y deja un buen sabor, un mal sabor o nos deja indiferentes. Así pasa con los discursos. Un discurso escrito nunca va a ser una pieza estática, ¿sí? Un discurso va a eso, como el fluir de un río, como lo señalaba al comienzo de la presentación. Vamos a fluir entre las ideas, vamos a enlazarla una con otra en un orden lógico, estructurado, porque la estructura es lo que marca la diferencia. No es una charla improvisada, es una comunicación con propósito, diseñada con la intención de qué? De persuadir, pero desde la lógica. Bien, ya como para cerrar, creo que tenemos 15 minutos que todavía nos queda. Eh, un buen discurso escrito, como lo señalé hace un instante, pasea por las ideas. Es como un río que une sus orillas. De verdad que a veces hay discursos que se hacen memorables por el impacto y por lo breve. Dice Dale Carnegie, un conocido orador, que una de sus más brillantes obras cumple en este año 2026, cumple 100 años. Dice que dichoso es aquella persona que puede dar un discurso de manera breve. Imagínese la importancia, y esto se relaciona un poco con la pregunta que di al comienzo de este encuentro. Bienaventurado aquel que hace discursos breves. Es la máxima de este eh, famoso discursante, orador y maestro de maestros, como lo es Dale Carnegie. Ahora, pasamos a lo que es la actividad sumativa número 3 y tiene que ver con diseñar y redactar un discurso escrito. Hoy se me acaba de ir la luz, no sé si todavía continúo. Actividad, diseñar y redactar un discurso escrito y persuasivo, aplicando las estructuras y técnicas de argumentación para influir de manera efectiva en una audiencia específica.
Allí están todas las instrucciones en la plataforma, en el aula virtual.